Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos concluyendo un año más. Señor, queremos desafiarnos a vivir como tú quieres. Que este año que comienza el día de mañana, si tú así lo permites, pueda ser un año de crecimiento para nuestras vidas. Un año donde podamos honrarte con nuestros bienes y también honrarte con nuestras palabras y con nuestros hechos. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos pueda ser para tu gloria y para tu honra. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Podemos tomar nuestro lugar. Y como pueden ver, este es un pasaje realmente hasta cierto punto ad hoc al fin de año nuevo. Porque la última parte pues nos desafía, ¿verdad? Y una de las cosas que en nuestros tiempos se habla mucho es cerrar ciclos, ¿verdad? Cierra ciclos, ¿no? Y tratan de alguna forma de borrón y cuenta nueva, pero una de las cosas que pasa es que cierran un ciclo y como es un círculo vicioso, lo vuelven a abrir y lo vuelven a cerrar y lo vuelven a abrir y lo vuelven a cerrar y nunca en su vida solucionan eso, porque para de alguna manera cerrar ciclos necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el perdón, necesitamos dejar el resentimiento, debemos dejar en nuestra vida la envidia, el egoísmo y todo eso se resume en dejar de pecar y para ello necesitamos la ayuda de Dios. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Así que este capítulo, si bien va a narrar algunos de los milagros de Jesús, empieza con el verso 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, aquí tenemos que de alguna manera recordar que Él no estaba en la región de Israel, sino que había ido a la Decápolis, estaba allá afuera y esta gente, la mayoría era gentil. La mayoría era gentil, es decir, no eran judíos, aunque había judíos, pero la mayoría era gentil y en el capítulo 6, con los 5,000, la mayoría era judía. Así que es la segunda vez, una señal a los judíos, una señal a los gentiles. Verso 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Así que vemos cómo el Señor ve la necesidad y tiene compasión. Así que cuando usted tiene un problema o una circunstancia en la vida, yo quiero decirle, y la Biblia lo dice, que Dios ve nuestra necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe nuestro dolor. Él sabe nuestra tristeza. Él sabe nuestro enojo. Él sabe todo y de alguna manera tenemos que acudir a Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que tenemos que ir a Él. Verso 4. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es decir, Jesús ya había hecho un milagro de 5,000 y los judíos parece que no lo habían visto, parece que no lo habían vivido, parece que no habían recogido las 12 cestas, parece que no estaban con Jesús, parece que ni siquiera le conocían. Entonces, el verso 5, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. La misma pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Saben?
no los mandó a comprar panes, ni carne, ni huevo, ni leche, ni ninguna otra despensa para multiplicar, sino lo que tenían. Y Dios les proveyó pan y peces. ¿Sabe? La comida es para vivir. Muchos toman la comida como placer, pero la comida es para vivir. Así que imagínense esas personas diciendo, ay, pan y pez, ¿por qué no hizo unos camarones al mojo de ajo? ¿Verdad? O ¿por qué no unas mojarras? ¿Verdad? No, pan y pez. Así que eran unos pececillos chiquillos, mejor como charales, ¿verdad? Y como chicharroncito, ahí lo comían, no sé. Pero imagínense que fueran malagradecidos. ¿Sabe? Tenían hambre. Jesús habla de que si se iban a sus casas se iban a desmayar en el camino. Así que cuando tengamos un pan en casa, lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por ese pan. Sea poco o sea mucho, siempre gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día que nos das hoy. Verso 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Hasta aquí no había peces, así que iban a comer puro pan. Seguramente, ¿verdad? Alguien dijo, porque después dice el verso 7, tenían también unos pocos pececillos, es decir, alguien dijo, está multiplicando el pan, pues voy a sacar mis peces para ver si se reparten también. Dice, tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Es decir, parece que solo iban a comer pan. ¿Sabe? No importa lo que tengamos en la mesa, lo que debemos tener es un corazón agradecido, por mucho o por poco. Verso 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Es decir, no desperdiciaron a pesar de que había sobrado. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que entender en la vida es que hoy tenemos pan, mañana no sabemos. Y algo que no debemos ser los creyentes en Dios es ser desperdiciados. Dios proveerá. ¿Y desperdiciar? No. Porque Dios ve el corazón. Y Dios no quiere que seamos desperdiciados. Mejor compartirlo con otras personas y no tirarlo o dejarlo que se eche a perder. Y entonces sigue diciendo, eran los que comieron, el verso 9, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, y pidiéndole señal del cielo para tentarle. Dalmanuta quedaba en las regiones de la Decápolis, así que era una región gentil. Pero los fariseos no les importó. Ellos iban y seguían a Jesús para ver qué hacía, para ver en qué lo agarraban, no para ver los milagros, porque los vieron, pero no creyeron. Entonces, lo que querían era sorprenderle en alguna circunstancia, y la señal era para eso. Para, haciendo una señal, después desprestigiarlo. Mira, hizo esto y eso es del diablo. Así como decían, él hace los milagros por Belcebú. Él echa fuera demonios por Belcebú. Así lo decían estos hombres. Pero vean lo que pasa. Jesús dice gimiendo en su espíritu, es decir, que sintió un gran dolor por la incredulidad de estos hombres. ¿Sabe? Los judíos fueron privilegiados al ver a Jesucristo, porque vieron sus maravillas, vieron que sanaba gente, que resucitaba gente, y no quisieron creer. Así que la incredulidad es voluntaria, y Dios, Él se entristeció por esta razón. Por eso dice, sigue diciendo el verso 12, ¿por qué pide señal esta generación si no van a creer? Si no van a creer.
De cierto os digo que no se os dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Así que vemos cómo estos pedían señal, pero aún viendo la señal no iban a creer. Y Jesús en otro evangelio dice, solo la señal de Jonás iban a tener. Como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre estaría en la sepultura, pero al tercer día resucitaría. Y ahí empieza un debate acerca de, son 3 días. Entonces Jesús no murió el viernes, porque el viernes fue a mediodía, del mediodía, y a las 3 de la tarde lo sepultaron. Y a las 6 de la tarde empezó el día Shabbat. Y entonces terminaba el Shabbat a las 6 de la tarde. Y entonces el domingo, entonces no fueron 3 días. Bueno, fue viernes, sábado y domingo. Y al tercer día resucitó. Y de alguna manera es así. Nosotros somos a veces muy estrictos y queremos que los días sean de 24 horas. Pero a veces queremos que los días sean de menos horas, según nuestra conveniencia. Por ejemplo, si usted pide algo en línea, le dice, llega al día siguiente, usted amanece y ya lo quiere, ¿verdad? Y son las 11 y no llega, y son las 12 y no llega, y ya se empieza a desesperar cuando son las 6 de la tarde, ¿verdad? Yo creo que ya no llegó hoy, le dijeron hoy, pero usted quiere ese día, porque le conviene, que sea de menos horas, casi sea en el momento que usted lo quiere. Así que cuando Cristo resucita al tercer día, tocando 3 días de la semana, viernes, sábado y domingo, y no es necesario que fueran días de 24 horas. Seguimos con el texto, verso 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y la levadura es un símbolo del pecado, y los judíos estaban familiarizados con la levadura porque en la Pascua comían pan sin levadura, es decir, pan no inflado. Y la levadura representaba el pecado, y la levadura también representaba la hipocresía de los fariseos, y también representaba el egoísmo de Herodes. Porque Herodes, de alguna manera, siendo una eminencia, se ensoberbeció. Así que no seas hipócrita y no te ensoberbezcas. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, es decir, no entendían nada. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y sabe, esto es lo que nos pasa a los creyentes en muchas ocasiones. Endurecemos nuestro corazón, tenemos ojos y no queremos ver, tenemos oídos y no queremos oír, y no recordamos de dónde nos sacó el Señor. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Y empieza a hablar de Él es el que sana, el que provee, el que te ayuda. Él es, y lo hace siempre, y no debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, lo que ha hecho, cuántas veces no nos ha provisto, cuántas veces no nos ha protegido, cuántas veces no nos ha ayudado, cuántas veces no nos ha dado sabiduría, cuántas veces ha estado con nosotros y nos ha dado la valentía que nos hacía falta. ¿Sabe? No debemos olvidar, no debemos dejar de ver las maravillas de Dios, y no debemos dejar de oír lo que Dios hace
a través de la vida de otras personas. Y sigue diciendo el versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pescados, de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, porque no trajiste pan, como si él dependiera de lo que los demás hicieran. Recuerden, el Señor Jesucristo dependía de su Padre y nos enseñó a nosotros a depender de Dios. Esa es la enseñanza. Debemos depender del Padre Celestial, no de lo que hagan otros o de lo que dejen de hacer otros, sino de mi comunión con el Padre, dependiendo día y noche de Él. Porque todo lo que sucede alrededor de Él es voluntad de Dios, sea para bien o sea para mal. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien cuando están en comunión con el Padre. Así que necesitamos recordar que dependemos del Padre, no de los demás, no de circunstancias, sino del Padre. Y sigue diciendo el pasaje, verso 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Sabe? A veces nos falta entendimiento para comprender lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Así que debemos pedirle, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Verso 22, vino luego a Betsaida, es decir, regresó a Israel, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Ahora, aquí este milagro llama la atención porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 7 había sanado a un sordo tartamudo y también había escupido para destapar los oídos del sordo. Y acá vuelve a escupir. ¿Sabe? Yo no sé, pero dice acá, escupiendo en sus ojos. ¿Era ciego? Pero sentía lo que estaba pasando. Entonces Jesús lo agarró, lo acercó y lo escupió. ¿Qué hubiera pasado si este hombre ciego hubiera reaccionado de una mala manera? Y hubiera dicho, ¿por qué me escupes? ¿Sabe? Cuando uno cree, está dispuesto a recibir cualquier cosa que no sea agradable. Por eso cuando Job recibió la noticia de todo lo que había pasado acerca de su ganado, acerca de sus 10 hijos que habían muerto, él dijo, ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Como cualquier mujer fatua has hablado, sea el nombre de Jehová bendito. Así que podemos bendecir a Jehová en todo tiempo, en las buenas y en las malas. No solo cuando me va bien, sino cuando me va mal, tengo que practicar la alabanza a Dios. ¿Sabe? Este hombre recibió, fue humilde,
y recobró un beneficio mayor. ¿Sabe? Cuando nos falta la vista, cuando nos falta un miembro, la gente hace cualquier cosa. Y hasta con los brujos van a parar muchos. Por una sanidad. ¿Recibiremos el bien y el mal no recibiremos? Sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos enseña en la tribulación que Él es Dios y que Él tiene control de nuestra vida, querramos o no. Así que es mejor someterse a Dios y Él se acercará a nosotros. Porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Yo creo que este ciego era el más dichoso. Que me vuelven a escupir, pero veo. Y uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y nosotros debemos darle gracias a Dios porque vemos, porque caminamos, porque oímos, porque tenemos lo que tenemos, aunque no tengamos todo lo que querramos. Pero sea mucho, sea poco, nuestro corazón debe estar agradecido a Dios, porque Él es el que lo hace todo en todos. Le dice al ciego, no digas nada, no cuentes nada, no entres a la aldea todavía, deja que me vaya. Él tiene un plan y su plan no es que lo exalten, sino que Él siga con la meta que es la cruz. Salieron Jesús, verso 27, y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús estaba interesado en saber qué opinaban sus discípulos de Él. Y dice el verso 29, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Ahora, en Mateo capítulo 16, Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces ahí es cuando viene el gran debate que hay entre la Iglesia Católica de que si Pedro es el primer papa porque le dio las llaves del reino, porque le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero se refería prácticamente a esta declaración, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. ¿Y qué significaba que Jesús fuera el Cristo? Que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el que iba a libertar a Israel, que Él daría de alguna manera la salvación a su pueblo. Pero Él les dijo, no lo digan, no lo digan. Así que Dios permite, aún en su propio Hijo, el sufrimiento. Miren lo que dice el verso 31. Y entonces, enseñándoles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sabe? Les estaba diciendo, voy a morir. Y voy a morir en manos de estos, de las autoridades de Israel, los fariseos, los escribas, los saduceos, de ellos, de los sacerdotes. Voy a morir, pero voy a resucitar. No voy a quedar en la tumba, voy a resucitar. ¿Sabe? Es como cuando en Juan capítulo 11, la hermana de Lázaro le dice, yo sé que resucitará en el día postrero, porque Jesús le había dicho, tu hermano va a resucitar. Yo sé que resucitaré en el día postrero. Y aquí les estaba diciendo, voy a resucitar el 3er día cuando me quiten la vida. Pero había incredulidad en ellos de tal manera que dice el verso 32, perdón, el verso 31, comenzó a enseñarles que eran, bueno, el 32,
Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es decir, le empezó a convencer de que no era necesario que fuera a la cruz. Entonces el verso 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que Pedro quería estropear el plan de Dios y estaba prácticamente tentando a Jesús. Así como en el desierto, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, échate del pináculo del templo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres el Hijo de Dios, todas estas naciones te daré si postrado me adorares. Y ahora no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir por los pecadores, no tienes que hacer lo que tu padre te dijo. Puedes hacer otra vida, puedes hacer otras cosas. Pero Jesús, sabiendo que era el diablo el que estaba atrás, le reprende. Y por eso el verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo creo que este sería un buen propósito para empezar el año nuevo. Dejar el yo para seguir a Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? Pero no mañana nada más tome su cruz, sino cada día. 1 de enero, tomo mi cruz y crucifico al yo. Y ya no vivo yo. Y ya no me enojo yo y ya no hago cosas que yo quiero hacer, sino empiezo a hacer la voluntad del Padre. 2 de enero, 3 de enero, 4 y así sucesivamente. Toma tu cruz cada día, cada día. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que lo que está diciendo: vale más la salvación que cualquier cosa que puedas obtener en este mundo, en esta vida. Nada tiene valor para Dios en este mundo. Porque lo que vale verdaderamente es lo inmaterial, lo que no se ve. El amor, la justicia, la verdad, el ser espiritual más allá de este cuerpo físico. Los seres humanos le damos tanta importancia a las cosas físicas que nos olvidamos de las cosas espirituales. De hecho, alimentamos este cuerpo físico y muchos se olvidan de alimentarlo espiritualmente. Así que, ¿con qué se alimenta la palabra, el espíritu? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que debemos alimentar el espíritu, no solo la carne, y debemos darle importancia, mucha importancia a lo espiritual. Verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Saben? Es curioso, pero seguramente va a haber un momento cuando la gente vea a Jesús y digan:
era verdad todo lo que creí. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, al fuego eterno. ¿Sabe? Porque la salvación es por la fe. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y de alguna manera Dios nos ha dado esta oportunidad de creer y de seguir a nuestro Salvador. Y por eso estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que somos dichosos porque tenemos a Cristo en el corazón, porque tenemos la seguridad de la salvación y porque si hoy vivimos es para su gloria, pero si morimos es para su gloria. Amén. Vamos a orar para concluir. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, Padre nuestro, gracias porque nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido concluir este año 2023 y queremos poner el 2024 en tus manos, sobre todo empezando negándonos a nosotros mismos, sacrificando al yo para que vivas tú, para que todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, ayúdanos porque sin ti no podemos. Fortalécenos, guíanos, quita de nosotros cualquier cosa que estorbe nuestra plena comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a poder estar conscientes cada día de tomar nuestra cruz y seguirte para la gloria tuya, Señor bendito. Bendice a mis hermanos presentes, suple sus necesidades, guíalos, protégelos, y que en este fin de año, Señor, demos testimonio de que somos hijos tuyos. Bendito seas, y en el nombre de Jesús. Amén.